Bueno, yo tengo 34 años y soy médica. Me gradué de la de Antioquia hace ya varios añitos, por allá en 2013. Siempre estudié medicina pensando en que apenas saliera de la carrera me iba a ir para India o me iba a ir para China o me iba a ir para el recóndito más recóndito a aprender otro tipo de enfoques médicos. Terminé yéndome para India un tiempo, allí aprendí más o menos profundamente Ayurveda, porque es una cosa bastante amplia y muy compleja, pero siento pues como que agarré muchos elementos. Regresé a Colombia, estudié medicina tradicional china y bueno, cuando uno empieza en estos caminos se abren cada vez más opciones. Entonces se abrió la posibilidad de estudiar sintergética, lo hice, y en el camino varias formaciones alrededor de las medicinas integrativas y complementarias, anteriormente conocidas como medicinas alternativas. Entonces yo suelo nombrarme como médica integrativa con el ánimo de cambiar un poco ese término de alternativo, porque pensamos que esto no es una alternativa, esto debería ser parte integral del proceso de salud y enfermedad. Entonces es eso básicamente lo que es ser médica integrativa, es tratar de incorporar diferentes visiones del paradigma de la salud para de verdad atender todas las necesidades del ser humano en este ámbito que es tan amplio y tan profundo y tan complejo. Súper. Bueno, muchos nos han preguntado por qué Chef Burger, una hamburguesería, está tocando este tipo de temas, y pues quiero arrancar con esa pregunta. Para Chef es súper importante ser la voz de esos jóvenes, porque pues muchos saben que el propósito de la compañía es formar jóvenes para el futuro, y entendemos los dolores que hoy tienen, y somos como el lugar donde ponemos en la mesa diferentes temas para que puedan ser tratados sin tabúes, con respeto y a través de la educación, y donde se puedan sentar, no sé, familias, padres, hijos, amigos, y poder hablar de temas que son de pronto muy importantes o difíciles de tocar para la sociedad, y que sea este el espacio para hacerlo. Cuéntanos, Laura, ¿cómo ves vos hoy la salud mental en Colombia? Vale. En estado crítico, se podría decir. La pandemia pues causó un impacto muy importante, y también no solo como en el impacto ya a nivel personal, individual, de lo que implica una pandemia y lo que implica en general la salud mental, sino que también se le dio una nueva luz, se le puso más atención, se le empezó a dar más importancia y se empezó a traer más a la mesa. Entonces, claro, la unión de todos estos factores pone hoy a la salud mental en Colombia en un estado de alerta, ¿cierto? Y también es como comprender que sin salud mental no hay salud física y viceversa, sin salud física no hay salud mental. Es como empezar a ampliar justamente estos conceptos de lo que es la salud, y ahí cuando uno abarca el concepto se da cuenta que incluso quien aparentemente sufría solamente de una enfermedad física o somática probablemente también estaba pasando por un proceso mental y emocional igualmente desafiante. Entonces, claro, y en la práctica médica eso es cada vez más común, que se acerquen pacientes diciendo: yo tengo este tema físico, pero al mismo tiempo estoy pasando por una situación mental y emocionalmente muy difícil, y me da la sensación de que van como pegadas las cosas. Entonces, por favor, atiéndeme todo el espectro de lo que te estoy contando, porque no me puedo quedar solamente con el aspecto físico resuelto, que probablemente ni siquiera se va a resolver del todo si no se atiende la parte pues de salud mental. Entonces, claramente pues son como patologías que se tienen que atender. En este momento pues lo que más predomina es la depresión, la ansiedad y los trastornos mixtos pues de depresión y ansiedad, junto con lo que eso implica, el riesgo suicida, la discapacidad y toda pues como la crisis existencial que eso abarca. En días pasados tuvimos un en vivo donde lanzamos nuestro documental, el docu de Chef, donde 5 personajes contaban su experiencia a través de diferentes terapias.
Y, y muchos hablaban desde yo me curé o yo salí diferente de ese viaje, ¿cierto? Y pues yo no creo que algún medicamento o alguna sustancia o alguna terapia cure por sí sola, pero sí quisiera que tú expliques más a profundidad qué es lo que logra una terapia con hongos y si de verdad cura o cómo sucede este proceso. Eso depende, es relativo, ¿no? Depende del concepto de curación que tengamos y del camino en el que la persona esté y del momento del camino en el que la persona esté cuando se acerca a este tipo de enfoques. Hay personas que, por lo que sea que hayan recorrido, hayan hecho, hayan vivido, se sienten de pronto más cercanas a ese estado de curación o sanación, que en últimas es un estado de bienestar. Entonces, claro, llega un proceso y termina de darles como la puntadita final para ellos sentir que se curaron. Entonces, yo lo que suelo decir y lo que se suele decir en general es, los hongos no curan nada, lo que o quien se cura es la persona, porque ya venía trabajándose, porque ya venía en un proceso y porque estaba como lista, como que no faltaba sino ese empujoncito para dar el gran salto. Entonces, y también, de nuevo, desde la medicina integrativa y esa perspectiva amplia, es bueno empezar a desplazar el foco de atención o el protagonismo de un proceso de curación o sanación a una sustancia, porque lo que termina pasando es que la volvemos un dólex. Entonces, hoy me siento así, me tomo mi psilocibina, tal vez hasta ni comprendo de dónde viene la sensación maluca, y eso sigue pasando pues como por el suelo, ¿no? Como que ni me doy cuenta qué pasa, el solo hecho es que necesito sentirme mejor, lo logro a costa de lo que sea y de eso no se trata. Yo siento que este tema de los hongos y todo lo que está detrás de él hacen esa invitación a replantearnos el concepto de enfermedad, replantearnos el concepto de sanación, replantearnos el concepto de curación. Son procesos que suelen ser potentes, entonces claro, uno sale amplificado, expandido, emocionado, extasiado y en 1000 adjetivos más, y cada cual decidirá si ese proceso que vive lo puede denominar curación o sanación. Ojalá a eso, a lo que nos estemos refiriendo como curación o sanación, esté muy cercano al concepto de llegué al fondo del asunto, llegué a entender la raíz de por qué esto me estaba pasando, y una vez lo comprendí desde todo mi ser, no solamente desde el intelecto, entonces sentí que la curación llegó. Y también muy importante a veces comprender que la curación llega incluso cuando el síntoma persiste, ¿sí? También por experiencia puedo decirles, tengo pacientes que me han dicho, yo siento que ya sané, yo sigo teniendo migraña, pero ya no me molesta, ya me da lo mismo, ya no tiene la misma connotación. Cambió, algo en mí cambió que la veo ya muy distinta. Entonces, el espectro de la curación es muy amplio, cada cual va a definir qué es curar, pero siempre teniendo muy presente que no es realmente la sustancia lo que te va a curar, es tu proceso, es tu intención, es lo que estés viviendo, es lo que estés logrando. Creo que nos ha quedado súper claro a todos, entendiendo el reino fungi como un reino muy amplio, ¿cierto? Que de pronto no nos profundizaron tanto en el colegio. Cuando hablamos de terapias con hongos, pues claramente estamos hablando de una sustancia que es la psilocibina. Y quisiera que nos explicaras un poco qué es la psilocibina y cómo la metaboliza el cuerpo humano. Vale, entonces la psilocibina es el componente activo de los hongos del género Psilocibe, ¿cierto? Hay muchos hongos, más de 200, que contienen psilocibina. Ella está clasificada pues como grupo químico dentro de las triptaminas, como la LSD por ejemplo, como la DMT. Entonces ahí están como emparentaditas, con sus diferencias por supuesto, pero hace parte como de ese grupo. ¿Qué pasa con la psilocibina y por qué resulta siendo terapéutica para mamíferos como nosotros? Tienen la estructura molecular muy similar a la serotonina, que es un neurotransmisor o un neuromodulador que juega muchos papeles en la fisiología humana.
en emoción, en cognición, en atención, en apetito, en procesos muy físicos, pero también en procesos cognitivos y emocionales. O sea, es como una molécula que hace muchísimas cosas. Al ser la psilocibina tan parecida a la serotonina, ella es capaz de ejercer los mismos efectos que puede hacer la serotonina que nosotros mismos produzcamos, porque también es bueno tenerlo muy presente. Nosotros mismos podemos producir serotonina. El tema de la disfunción que a veces resulta de no producir adecuadas cantidades de serotonina o de no tener ese sistema funcionando, pues es una cosa que se puede atender, pero que siempre estará el potencial de que seamos nosotros quienes recuperemos esa capacidad, ¿cierto? Entonces, vale, psilocibina es muy similar a serotonina, por eso ejerce tantas funciones en la fisiología humana, por el momento muy estudiada a nivel de salud mental, pero también se está estudiando para enfermedades neurodegenerativas y enfermedades inflamatorias en general, porque tiene las mismas potencialidades de la serotonina. Muy bien, ¿qué pasa con la psilocibina? La psilocibina, una vez entra al cuerpo humano, se tiene que metabolizar para poderse realmente absorber y que llegue al cerebro, para que cruce esa barrerita que tiene el cerebro de protección. Para esto, entonces, el hígado, con su maravilloso laboratorio, viene y cambia la estructura de la psilocibina y la transforma en otra molécula que se llama psilocina. Entonces es la psilocina la que realmente ejerce los efectos que se conocen de la psilocibina. Entonces ya atraviesa el cerebro y es donde empieza pues como a ejercer sus acciones, donde haya receptores para serotonina. Entonces hoy en día se conoce uno, es el 5-HT2A, que es el más conocido, el más estudiado, donde se sabe que la psilocina ejerce sus efectos y que por eso entonces es que la psilocina o un proceso con hongos mágicos, con psilocibina, con psilocina, tiene todo este espectro fenomenológico, ¿cierto? Nos cambia la percepción, nos cambia la forma en que pensamos, nos cambia la forma en que sentimos, nos cambia la digestión en ese momento, nos cambia la capacidad sensorial, nos cambia el diálogo interno, cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo percibimos al mundo externo, nos cambia la forma en que las memorias que ya tenemos de nuestro recorrido en la vida se recuerdan, se perciben, se viven. Entonces, como la serotonina es tan amplia en sus efectos, la psilocibina va a ser igualmente amplia en lo que pueda generar. Creo que ahí como que queda completo. Perfecto. Entonces, ya entendiendo qué es la psilocibina y el efecto que hace en nuestro cuerpo, muchos nos preguntaban, bueno, ¿y yo cómo puedo acceder a ella? De pronto hablemos un poco de microdosis para luego pasar a macrodosis. ¿Qué diferencias hay entre ambas terapias? Sí, bueno, el tema de el tema de la dosificación de la psilocibina es un espectro, ¿cierto? Entonces se habla de unos rangos de hongos secos o de psilocibina, donde uno la denomina más como microdosis, porque no alcanzan a ejercer los efectos como psicoactivos y todo ese espectro psiquedélico que se abre cuando uno consume por encima de una dosis indicada, pero sí se conservan unos efectos más desde lo cotidiano, desde el mejoramiento como del performance o como de la capacidad de atención, de la creatividad, de todas estas cosas que igual hace la psilocibina en dosis altas, pero que en dosis bajas siguen ejerciendo ciertas acciones sin llegar como a la experiencia psiquedélica completa. Este tema de las microdosis está muy estudiado y muy expuesto por dos grandes referentes en este momento, que son James Fadiman, un psicólogo estadounidense, y Paul Stamets, un micólogo estadounidense. Ellos, por experiencia propia y viendo a pacientes, se dieron cuenta que habían personas que empezaron a comer hongos muy poquito y que se estaban sintiendo de determinada manera, unos mejor en unos aspectos y otros mejor en otros aspectos. Entonces es una forma de yo entrar como al mundo de los hongos de la psilocibina con una microdosis. ¿Por qué? Porque te permite estar
en la realidad ordinaria de conciencia, en un estado normal de conciencia, ser productivo, trabajar, tener relaciones familiares, todo lo normal que nos pide la sociedad y nosotros mismos hacer, pero al mismo tiempo con una sensación que yo personalmente denomino de mayor presencia. Es como que uno se ubica realmente en el presente. Entonces pueden estar pasando un montón de cosas súper difíciles y uno las sigue viendo difíciles, pero la forma de reaccionar es otra. Es como que, vale, pues el metro se atrasó. Bueno, pues vamos a mirar qué se hace. Es como otra disposición. Avanzando un poco en el espectro de la dosificación, entonces ya vienen todas las denominaciones que ustedes quieran. Mini dosis, dosis museo, dosis heroica, un montón pues de denominaciones que nos encanta hacer como seres humanos. Lo que eso va como pues representando es como la potencia de la experiencia del proceso. Entonces, dependiendo de la cepa, porque la psilocibina está en diferentes concentraciones, dependiendo de la cepa del psilocibe, pues uno va a tener experiencias más o menos potentes, más o menos cercanas a ese proceso ya psiquedélico como tal o psicodélico como tal. Entonces una macrodosis, por ejemplo, se puede más o menos hablar de que está alrededor de los 3 gramos de hongos secos, pero hay cepas que son profundamente potentes, que uno siente que con 1 gramo ya está pues como en una experiencia full completa de otras cepas. Entonces ahí viene también un trabajo muy interesante a nivel educativo para aprender a conocer estos hongos, ¿cierto? Pues como para que uno realmente diga, hoy me comí unos Golden Teacher y por eso entiendo que con esta dosis me fue así, hoy probé unos Blue Moon, entonces entiendo que esto fue como por este lado, para tener como mayor apropiación justamente lo que estamos haciendo. Entonces está ese espectro, yo puedo hacer micro, yo puedo hacer mini, puedo hacer dosis intermedias entre mini y macro y lo que uno quiera. Es una sustancia muy segura, entonces pues se hablan y seguramente cuando han visto el documental de Hongos Fantásticos escucharon a Paul Stamets decir que él se comió una cantidad absurda que ni siquiera sabe cuánto fue, que no le pasó absolutamente nada malo, que tuvo una experiencia supremamente profunda, pero de verdad que no hay como techo para la dosificación de psilocibina. Es como lo que tú toleres, no te va a pasar nada malo, solo que la experiencia puede ser cada vez más retadora y desafiante. Y hay que prepararse, hay que estar bien agarraditos. Y ahí es donde empieza como las otras connotaciones que tiene este tema, que no es solamente voy a comer hongos, porque todo el mundo me dice que está como muy chévere el tema, sino cómo lo voy a hacer, ¿sí? En qué disposición mental estoy, con quién, en qué ambiente, para qué espero de esto, qué pasa si pasa esto, cómo voy a tomar un escenario posible donde me coja la paranoia o me coja la risa infinita y no sea capaz yo ni siquiera como de controlar lo que está pasando o lo que sea, ¿no? Porque es también un mundo de infinitas posibilidades. Vale, sí, entonces por ahí va lo del tema de la dosificación. Queda muy claro y pues cabe resaltar que desde CHEP siempre hemos hablado de un tema que se debe asumir con responsabilidad y como menciona Laura, no es un tema para voy a ir a comer hongos y a buscar porque chévere, sino que lo consideramos como una terapia que nos puede ayudar a sanar algunos issues o problemas que tengamos, ¿cierto? Veo como que teníamos muchas preguntas acerca de cómo se llega a terapia, pues que al final es como la recomendación de Laura, no lo hagan solos porque esa guía y esas indicaciones son muy importantes a la hora de tomar la decisión. La dosificación la mencionó y finalmente me queda una pregunta como de este campo y es ¿cada cuánto? Muchas personas preguntaban, ¿yo cada cuánto puedo hacer macro? Sí, bueno, los esquemas de micro son también muy propios, eso es otro tema pues aparte, se hacen más seguidos, entonces el consumo en micro es mucho más consecutivo a lo largo de meses. Hay personas que reportan años de consumo de micro con sus efectos. El consumo de macro es como muy peculiar que haya temor hacia esto, pues como, ay, y yo me voy a quedar de pronto dependiente o adicto, y es como, lo último que vas a quedar es dependiente, porque uno sale de un proceso de macro diciendo, fue pucha, ¿en qué me metí? O sea, yo esto, pues así como que en la próxima semana no creo que lo vuelva a hacer.
Entonces, siempre la indicación pues como más orgánica es evalúa cómo va tu integración, evalúa qué quedó de todo ese proceso, cómo lo articulaste a la vida, dónde quedaron esos propósitos, cómo te apropias de esa información, cómo la interpretas, cómo quedas en paz con ella. Una vez está integrado ese proceso, esa experiencia, y si sientes que hay necesidad de otra, adelante. Normalmente no pasará pues menos de un mes y medio, porque son procesos que le dan a uno una información muy densa, muy variada, muy profunda, extraña a ratos, que requiere de uno como respirar, sentarse y empezar a ver y a desmenuzar. En términos fisiológicos, lo que puede pasar con la psilocibina es que se desarrolle tolerancia, no dependencia, sino como un fenómeno similar a lo que puede pasar con el café. Yo me tomo hoy una taza de café y siento que me superactiva, pero al mes esa misma taza de café no me hace ya ni cosquillas. Entonces puede pasar algo similar con psilocibina. Si yo empiezo a hacer consumos de macrodosis o de dosis altas muy seguido, esa misma dosis que antes ejercía ciertos efectos ya no va a ser la misma. Entonces eso tiene sus implicaciones, pues para la experiencia, porque entonces me va a frustrar, o porque será que hoy no me hizo así, o en fin. Y entonces, en general lo que se recomienda es, esperen por lo menos 4 semanas entre toma y toma. Yo trabajo con una fundación y allí normalmente decimos, espere 2 meses, 8 semanitas de trabajo por otro lado, de introspección, de analizar lo que pasó, de permitir que ese cerebrito quede como otra vez limpiecito y pues con los receptores otra vez superactivos y ávidos de otra vez recibir esta sustancia. Entonces, sí, como que muy orgánicamente cada cual ojalá lo pueda definir una vez cierre procesos, que no dejen procesos abiertos, y ya fisiológicamente ojalá no sea menos de un mes, ojalá 2 meses entre proceso y proceso. A mí en ese punto pues se me atan ahí varios cabos y lo hablábamos al inicio, y es que no se les convierta en un Dolex, o sea, es que la solución no está en la psilocibina, no está en lo que la sustancia, está en uno. Entonces, si ya la terapia en sí le deja a uno unos aprendizajes, pues deberíamos darnos el tiempo de ejecutarlo, por llamarlo así, ¿cierto? Entonces yo creo que es algo muy importante, y es de ese tiempo de trabajar, porque es que el trabajo está en uno mismo, ¿cierto? Una pregunta, Laura, ¿quién es apto? ¿Quién es apto para hacer terapia? Bueno, aquí entonces también eso tiene muchas vertientes. En términos así muy de diagnósticos, entonces es mejor empezar como por quien no. En general, por todo lo que se ha visto en experiencias y por todo lo que se conoce en teoría del mecanismo de acción de estas sustancias, no se recomienda para personas con trastornos de tipo esquizofrenia. Esto tiene pues un espectro muy amplio, pues hay otros trastornos que no son propiamente esquizofrenia, pero que sí tienen rasgos esquizoides. Entonces, personas con esquizofrenia, rasgos esquizoides, estas sensaciones de persecución, paranoia, para estas personas normalmente, el 99% de los casos, uno prefiere que no tengan un proceso de expansión de conciencia, ni con psilocibina ni con ninguna sustancia, porque ya de por sí están viviendo un mundo supremamente exquisito como para abrir otras puertas más a que la realidad se termine como de distorsionar. Eso por este lado. Hay un tipo de trastorno afectivo bipolar, que es donde la persona es más hacia el espectro, pues como más psicótico, que tampoco se recomienda. Por lo mismo, porque son sustancias supremamente activadoras y pueden desencadenar lo que se denomina una crisis psicótica. Y personas con trastorno limítrofe de personalidad. Eso pues en el mundo psiquiátrico es un diagnóstico incluso muy controversial, pero es como estas personas que tienden a tener como las líneas de su personalidad muy difusas, entonces hoy son una cosa, mañana son otra, y es como difícil como entenderlos, y como que de verdad tienen unos cambios supremamente súbitos y como muy contrastantes. Para esos casos uno tampoco recomienda un proceso de estos. Eso desde lo teórico duro, rígido.
Pero por otro lado, eso tampoco significa que si yo no tengo ninguna de esas cosas, entonces soy apto porque no las tengo. El uso concomitante de medicamentos psiquiátricos es una cosa que uno tiene que mirar con mucho detalle. Por un lado, porque muchos de los medicamentos psiquiátricos de tipo más antidepresivo tienen un mecanismo de acción similar. Entonces ya están los receptores ocupados por ese medicamento. Entonces viene la psilocibina y es como, no tengo a dónde entrar. Entonces el efecto no va a ser el mismo. Y termina siendo un proceso frustrante para la persona, pues como yo estoy necesitando esto y yo no estoy sintiendo mayor cosa, entonces, pues, ¿qué estoy haciendo? Entonces ahí uno tiene que empezar como a mirar el metabolismo de la persona, su experiencia previa con otras sustancias, el momento en el que esté, la disposición, el objetivo, todo como el espectro de una cantidad de cosas impresionantes. Eso entonces hablando de medicamentos psiquiátricos. Y por otro lado, entonces se habla de una cosa que es fundamental en el mundo de las terapias o de los procesos de expansión de conciencia con psicodélicos, y es lo que en inglés se denomina set y setting, que es como el contexto mental y el contexto ambiental. Si la persona está en un contexto mental, en una estabilidad emocional que me dé la confianza al acompañante, guía, terapeuta, de que ella va a ser capaz con el proceso, véngale lo que le venga, uno abre la puerta. Si uno se da cuenta de que definitivamente no, de que ella está esperando el espectro más de lo deseable, entonces uno le dice, no, espérate un momento, recuerda que aquí se pueden abrir las puertas para los cuartos más oscuros de tu ser, y si tú no estás preparada para recibir y confrontar eso, termina siendo un proceso sumamente difícil. Entonces ahí también uno tiene que evaluar esa disposición de la persona, aparentemente sana, no tengo diagnóstico, no tomo medicamentos, pero tengo mucho miedo, fácilmente podría pensar que me va a dar mucho pánico en el proceso, yo solamente quiero ver lo bello de esta experiencia, me lo contó mi prima, mi amiga, mi vecina, y yo quiero vivir lo que ella vivió, yo quiero vivir ese mundo de unicornios, arcoíris y colores que ni siquiera puedo imaginar. Entonces ya uno empieza como, no, calma porque de pronto no te lo encuentres, y entonces, ¿qué vas a hacer con esa información que no te gusta? Y de nuevo, entonces, esta parte del contexto ambiental, si no lo vas a hacer en un lugar como adecuado, pues mejor que no lo hagas, mejor que esperes. Los contextos que sean más naturales, acompañados por alguien que tenga experiencia, es importante la formación académica, pero en estos casos uno a veces también prefiere más la formación experiencial, alguien que haya estado ahí, alguien que haya vivido ese proceso desde adentro, para que más o menos pueda entender yo qué voy a estar viendo, percibiendo, sintiendo, para que me pueda dar la mano cuando sea necesario dármela, para que cuando el proceso acabe me pueda dar una palabra que me sirva, un abrazo que sea confortante. Entonces, bueno, ahí ya ven que la aptitud para estos procesos depende de muchas cosas. Perfecto, yo quisiera ahí profundizar un poco en terapias psiquiátricas, y nos preguntan ¿cómo se hace esa transición de una terapia psiquiátrica a una terapia con hongos, o cómo se desmonta de una para poder llegar a otra? Ajá. Esta pregunta usualmente la hacen personas interesadas en microdosis, porque justamente parte de los relatos de las personas que han utilizado empíricamente microdosis, muchas de esas personas lo han hecho con el ánimo de desmontar un medicamento psiquiátrico, y muchas de ellas lo logran, a punta de mucho trabajo, pero lo logran. Entonces esos esquemas son casi que individualizados, depende de qué medicamento estés tomando, porque no todos los medicamentos se desmontan igual. Hay unos medicamentos que requieren un desmonte súper lento porque tienden a causar este síndrome que se llama de discontinuación, que es esa sensación maluquísima que la gente siente cuando para un medicamento psiquiátrico, de que no se halla, no se siente, la emoción está a flor de piel, no se concentra, pues está como súper desestabilizada. Y hay otros que sí toleran, otros medicamentos que sí toleran que uno los desmonte más rápido. Entonces uno ahí empieza a jugar. Yo no soy psiquiatra, pero como un poco por los relatos de compañeros que sí lo son, y por un poco lo que recuerdo de la universidad, y como entendiendo un poco la fisiología de cómo estas dos sustancias se podrían como dinamizar entre ellas, es entrar a mirar
tal vez entonces estás en un punto del desmonte donde ya hay un día a la semana o varios donde no lo estás tomando. Esos serían los días, por ejemplo, para empezar con una micro. O puedes intentar que los días, cuando ya llegues a una dosis muy bajita del medicamento, que ya prácticamente sea una dosis pues como insignificante, esos días entonces empezar un proceso de micro. Porque si para la macro resulta siendo desafiante utilizar un medicamento psiquiátrico, por lo que les decía de la ocupación ya de los receptores y la posibilidad de que el efecto baje, pues para una micro sí que más, es que es una micro, es una cosa pues de miligramos, entonces claro, el efecto del medicamento puede borrar completamente el proceso de la micro. Y ojalá estos procesos de desmonte se hagan siempre de la mano de la persona que formuló ese medicamento, psiquiatra, neurólogo, médico general, el que sea, pero que siempre se hagan de la mano de esa persona, porque mal que bien esa persona conoce de alguna manera el perfil de este paciente, de cómo proponerle un desmonte, qué esquema proponerle de desmonte, y que se monte también en la película de la micro, pues como lo vamos a hacer de la mano de la micro, listo, vamos a trabajar junto con la sustancia. Porque también suele pasar mucho que las personas le tienen como miedo un poco al concepto del psiquiatra. No, donde yo le diga a mi psiquiatra que me va a tomar micro, me da de alta, pues ahí sí me bota, y es como, no, no se trata de eso. O sea, cada persona está en la autonomía de decidir cómo tratar sus cosas. Yo voy con todo el respeto del mundo y le digo a mi médico tratante, vea, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer con ayuda de esto. Dese una leidita, investigue un poquito y empezamos este proceso juntos. Y eso seguramente va a dar muchos mejores frutos y va a hacer del proceso mucho más sencillo que simplemente hacerlo por hacerlo o a escondidas del psiquiatra o como sin mucho método. Siempre debe haber como un método. Y de nuevo, buscando esas otras herramientas que no solamente son farmacológicas, y ahí entra la psilocibina, sino esas otras herramientas que me ayuden a comprender mejor mi proceso y a cómo voy a hacer para lidiar y modular y gestionar lo que se viene cuando yo dejo de tomar un medicamento que por X periodo de tiempo me ayudó a estar mejor. Entonces, de nuevo, todo siempre tiene sus bemoles. Yo creo que ahí es muy importante algo que mencionas, es que nosotros tenemos el derecho de decidir cómo queremos tratarnos. Y es algo que nos ha costado un montón, y desmitificar el tema de terapias alternativas o, como dices tú, integrativas, ha sido muy complejo para nosotros desde Chef, que somos una cuenta que solo está tratando de amplificar y educar acerca de un mensaje. Pues nos hemos encontrado con un mundo increíble, pues hermoso, que puede sanar, que puede curar, pero a la vez una sociedad que lo ve como tabú, ¿cierto? Y parte de uno exigirle a su psiquiatra, venga, que yo me quiero tratar de una manera diferente, hagámoslo juntos, ¿cierto? Voy a hacer una pregunta, siempre lo preguntaron siempre como, ellos, los hongos curan esto. Yo lo voy a hablar más desde, los hongos me pueden ayudar a tratar, y tú me dices si sí o si no, listo. Entonces, los hongos me pueden ayudar a tratar la ansiedad. Vale, yo lo voy a también a responder desde el término más médico, que es si hay evidencia, no hay evidencia. Y ya con eso, por favor, recuerden todo lo que dije del concepto de curación, ¿no? No es simplemente que uno pueda dar un sí o un no, pero vamos a hablar en términos de si hay evidencia, no hay evidencia. Ansiedad, sí hay evidencia. Ataques de pánico. Sí hay evidencia. Delirio de persecución. No hay evidencia. Drogadicción. Sí hay evidencia. Alcoholismo. Sí hay evidencia. Sobrepeso. Sí hay evidencia. Perfecto. Entonces, nos queda claro, y queda ahí un tema para que cada uno estudie. Nos preguntan acerca de los efectos colaterales. Preguntan si puede generar crisis psicóticas, dependencia. Bueno, dependencia, como les decía, no. Claro, teniendo presente que uno se hace dependiente a lo que quiera, ¿no? Pues a un vaso de agua. Pero ellos, per se, la sustancia por sí solita no tiene potencial de dependencia. Ella no actúa en los circuitos que son más conocidos
en generar procesos de dependencia, ¿sí? Los circuitos que son más conocidos por generar estados de dependencia son los de dopamina, a diferencia de la serotonina. Entonces, como ella casi no trabaja con la dopamina, trabaja indirectamente, no hay realmente forma de uno hacerse dependiente. El tema de las crisis psicóticas, sí es posible desencadenar una crisis psicótica con una toma de psilocibina. ¿En quiénes? En estas personas que yo les mencionaba, que tienen esta vulnerabilidad ya instalada en su salud mental. Ahora, si tú le preguntas a un toxicólogo o a un psiquiatra que esté viendo un proceso desafiante con psilocibina, él te va a etiquetar ese proceso como, claro, ella está teniendo una crisis psicótica. Pero a uno no le importa la etiqueta, uno está teniendo su proceso desafiante. Cuando uno lo atraviesa y si logra atravesarlo de la mejor manera, honestamente, chicos, es las experiencias más profundas y transformadoras que puede uno tener, porque ahí es donde uno se conoce con la piel desgarrada, ahí es donde uno va a la herida más profunda, a hurgarla y a decir, tengo que cerrarla. Entonces, eso es una cosa que, de nuevo, hay que mirar desde muchas ópticas. Si uno se acerca a un proceso con el miedo de desencadenar una crisis psicótica y en su mente la crisis psicótica es lo más indeseable del mundo, entonces no lo hagas, no corras ese riesgo. Pero si uno se acerca pensando en que, bueno, es posible que vea un proceso desafiante, pero vamos para adelante, pues es que yo necesito de verdad moverme, sacudirme, hurgarme las heridas de verdad para comprender qué es lo que está pasando por allá en la profundidad. Y tengo esta herramienta que me soporta y esta red de apoyo y este terapeuta y estas otras herramientas que yo sé que me voy a poder apoyar porque probablemente salga bastante herido o herida. Uno se queda en una crisis psicótica, que es cuando la gente dice, se quedó en el viaje. No. Con psilocibina, de verdad, uno no se queda en el viaje. Estos relatos o estas anécdotas que nos cuentan las personas de se quedó en el viaje tienden a ser por mezcla de sustancias, por psilocibina de mala calidad, pues, o algo que no era psilocibina, por contextos ambientales que son excesivamente estimulantes, entonces la persona queda como absolutamente confusa y como enredada y excesivamente abrumada, ya de un proceso que ya puede ser abrumador. Entonces no, quedarse en un viaje pues únicamente con psilocibina, no, o sea, hay momentos en los que uno siente que hijo de madre bucle tan aburridor, sáquenme de aquí pues, pero eso pasa, uno respira, recuerda qué está haciendo, pide un poquito de ayuda, una manito y se atraviesa. Perfecto. Una pregunta, ¿se puede usar, usar o trabajar en una terapia de hongos y también tener otro tipo de sustancias, medicinas ancestrales, pues? En general eso no se recomienda, la sustancia de por sí ya es suficientemente potente para uno pues como mezclarle en el mismo proceso otra cosa, sobre todo cuando son dosis contundentemente altas. Pero ¿qué se ve y se ve que puede ser seguro? Hay una práctica que también es ancestral porque usa una sustancia ancestral que es el cacao. El cacao, por sus propiedades también estimulantes, potencia el efecto de la psilocibina. Entonces uno puede tomar hongos con cacao, un cacao de muy buen grado, pues no es el chocolate cualquiera que uno se hace, pues es un cacao con un proceso. Y lo que pueden ser, por ejemplo, 2 gramos de hongo seco se pueden sentir como 5. Entonces ahí uno potencia el efecto más y le agrega el potencial terapéutico del cacao, que es otro potencial terapéutico, es otro espectro de lo que uno podría llamar medicina ancestral, porque no es psicoactivo como tal, pero te pone en un proceso bien interesante como de sanación. Entonces esa combinación es en la que yo confío, porque tiene sentido, porque la he vivido y me ha ido muy bien, porque la he visto muchas veces y va muy bien. Que también he visto y que termina siendo también aparentemente seguro, porque lo llevan personas que tienen mucha experiencia
y es que hacen como círculos de medicina. Entonces es una noche donde hacen rapé, donde hacen mambe y donde hacen entonces los honguitos y un poquito de tabaco, y como que van yéndose un poquito así como por ese espectro de sustancias. Pero noten que las sustancias acompañantes no son psicoactivas, son medicinas ancestrales que van por otro lado, que te hacen la invitación a conectarte desde otro lugar, no desde un estado expandido, sino desde un estado antes muy aterrizadito, muy con los pies bien conectados en la tierra. Pero con otra sustancia psicoactiva definitivamente no vale la pena, pues ¿para qué se va a cargar uno de un proceso que ya es suficientemente potente y potencialmente abrumador con otra sustancia que te va a poner también entonces en un estado como de sobrecarga, como de overdrive? Eso no es necesario, no hace falta. Ok, ahora comenzamos con algunas preguntas que nos están haciendo en el en vivo, ¿cierto? De pronto no logramos responder todas sus preguntas, pero pues vamos a hacer todo lo posible. La primera es si se parece este proceso a un proceso con ayahuasca. Bien, una pregunta muy difícil. Depende. Yo he conocido personas que me dicen que sí, que se parece a un proceso, que se parece, que es muy similar, y conozco personas que no. La mayoría de las personas dicen que no, son procesos, contextos, es una sensación muy distinta. Recuerden que describir una experiencia psicodélica es supremamente difícil. Entonces, si uno empieza como a tratar de describirla y detallarla en palabras, tratando de hacer las diferencias o las similitudes, termina hablando cosas que no son. ¿Qué puedo decir por experiencia personal? Yo la ayahuasca o el yagé lo siento como una experiencia muy pachamamística, muy de la naturaleza, muy de conectar otra vez con lo primitivo, como con lo silvestre, como con una cosa por allá supremamente mamífera y muy primitiva, al mismo tiempo que profunda y hermosa. Y con la psilocibina yo siento que es un proceso ya de otro orden, como más interdimensional, donde uno ya se va como a comprender otras cosas, donde hay un diálogo interno que es mucho más amplificado, que es mucho más comprensivo, que es mucho más compasivo. Entonces, son sustancias de la misma familia, como lo mencionaba al principio, son ambas triptaminas, ambas trabajan con serotonina. Pero recuerden que ayahuasca o yagé es una mezcla de muchas sustancias, son preparaciones magistrales muy complejas que dependen de una cantidad de cosas. Entonces habrán procesos con ayahuasca que se sientan como psilocibina y habrán de pronto procesos con psilocibina que se sientan como ayahuasca, pero en general son procesos súper distintos y ojalá se vivan así, como respetando la identidad de cada uno. Perfecto, nos hacen una pregunta y es desde la macro y desde la micro. Si yo hoy soy consumidora de cannabis, ¿podría ser macro? Y si hago microdosis, ¿lo podría acompañar, no sé, con gotas de CBD o con consumo de cannabis en general? Sí, bueno, el tema de la macro, teóricamente no se sabe bien por qué, pero en consumidores crónicos de cannabis, los procesos con psilocibina se tienden a bajar de potencia. La gente sale más rápido, a las 2 horas ya está como, ya acabé, yo ya no tengo nada más que hacer aquí. Entonces ahí pasa algo, definitivamente, con consumos crónicos de cannabis. Si es una persona que lleva, no sé, consumiendo cannabis por cualquier medio, hace 2 meses, 3 meses, lo que uno hace es decirle, quédate una semana sin consumo de cannabis para que también tengas como toda la disponibilidad neuroquímica para darle la bienvenida a una sustancia nueva, que no esté pasando otra cosa por ahí, porque son sustancias que tienen una multiplicidad de efectos que no alcanzamos a comprender completamente hoy en día. Y con el tema de la micro, esto de hacer stacking o de acompañar la micro con otras sustancias, esto de mezclarla con cannabis se va volviendo un tema ya muy interesante, muy nuevo. ¿Con qué se ha acompañado normalmente? Que es el protocolo del micólogo, de Paul Stamets, con niacina y con melena de león, que no son sustancias psicoactivas, sino que son como nootrópicos. Entonces, desde la teoría no habría ningún problema, y si es como una variedad de cannabis que sea más como tiradita al CBD, probablemente sea beneficioso, porque ahí estoy como potenciando varios efectos. Eso todavía es tema de investigación,
pero teóricamente no hay riesgo y se podrá hacer. Cada cual escoge cómo hace esas mezclas cuando ya está en un proceso de micro, que da un poquito más de espacio para que uno experimente con varias sustancias. Perfecto, hay que dar respuesta también la pregunta que nos hacen de psilocibina y melena de león, ¿vale? Tenemos una y me causa curiosidad, y es que ¿cuál es la diferencia entre psicodélicos y psiquedélicos? Esta es una denominación que se hace en la fundación en la que yo trabajo, que es Conciencia Viva, y es por la etimología de la palabra. Entonces, psicodélico, que es el término oficial en español, viene de la traducción de psychedelic en inglés. Entonces, psychedelic viene de dos términos griegos que son psique y delos. Psique para los griegos no solamente la mente, psique es el alma, el espíritu, y delos es como revelar. Entonces, en inglés, psychedelic quiere decir revelador del alma. Cuando ya uno lo traslada al español y habla solamente de lo psico, entonces se refiere mucho más, tiene una connotación más puramente mental. Y entonces la palabra termina siendo reveladora de la mente. Sin embargo, uno sabe que esto no solamente le revela a uno cosas mentales, ¿no? Esto es un proceso que puede ser bien profundo, de orden más espiritual o más emocional o más de otras dimensiones. Entonces, por eso en la fundación hemos decidido cambiar un poco la palabra y decirle psiquedélico para dar esa connotación. No solamente estamos revelando la mente, estamos revelando el alma, como la profundidad y la esencia de la persona. Y para cerrar, para cerrar esta parte, pues, y ya pasar a unas preguntas muy chéveres que tenemos, voy a tratar de unir dos preguntas, y es, ¿qué fundaciones recomiendas y hacen otra acerca de los adultos mayores con demencia senil? Y yo la quiero unir es, cuéntanos, porque pues nos puedes recomendar diferentes lugares donde se pueda hacer, pero desde la fundación se hace un proceso muy bonito y me gustaría que contaras acerca de esos adultos mayores. Vale, sí, entonces la fundación con la que yo trabajo es Conciencia Viva, una fundación que trabaja con dos pilares fundamentales: buen vivir, buen morir. Dentro de eso caben N.000 cosas. Nos apoyamos un montón en el uso de sustancias y medicinas ancestrales y sustancias psiquedélicas, porque consideramos que bien ordenadas y bien guiaditas pueden ser supremamente transformadoras. Y como tenemos un enfoque también al buen morir y al acompañamiento al final de la vida, también un poco trayendo esta experiencia de Humphrey Osmond y de Aldous Huxley, que utilizaron esas sustancias al momento de morir, también fue una inspiración para nosotros decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no, si estamos promoviendo un buen vivir, por qué no promover una muerte más serena, más tranquila, más consciente, tal vez alejado de la institucionalidad de un hospital? Entonces ahí, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante que venimos desarrollando. Y eso obviamente se va a pegar siempre a la salud del adulto mayor, y es un tema que es supremamente delicado. ¿Por qué? Porque son personas que ya tienen esquemas mentales súper montados. Entonces plantearles procesos de este estilo para ellos siempre es como, no, yo creo que yo no me aviento pues a hacer una cosa de estas, y hay quienes de pronto sí son más un poquito abiertos de mente y más arriesgaditos y lo hacen. Entonces ahí hay como todo un potencial por descubrir y por trabajar. Eso requiere un trabajo muy humano, de verdad, de uno como acompañar a la persona de la mano y decirle como, venga, ¿qué necesita? Confíe, tal vez esto le sirva para esto, tal vez por este lado sea mejor. Y a veces definitivamente uno pues descarta el uso de la sustancia. A veces lo que necesitan esos adultos mayores es simplemente que los escuchen, es hablar de la muerte, volver a hablar de la muerte como si fuera la cosa normal que debería ser. Entonces, bueno, ahí como que nos vamos yendo como en esos trabajos. Muy interesante estar pendientes de lo que la investigación vaya arrojando respecto a las enfermedades neurodegenerativas. Ahí hay mucho estudiándose: Parkinson, Alzheimer, demencias. Como son enfermedades que tienden a dar más en adultos mayores, pues va a ser muy interesante qué tienen para aportarnos de forma contundente y con evidencia estas sustancias en estas enfermedades. Perfecto. No sé, acá me hacen una pregunta, no sé si está bien acá copiada, y es, ¿qué tan cierto es que los neuroreceptores de la psilocibina se limpian después de no usarlo por un tiempo?
haciendo que la tolerancia vuelva a bajar. Está como... Sí, claro, es cierto. O sea, uno deja de consumir psilocibina en micro o en macro un tiempo y esos receptores vuelven a quedar igualmente como permeables, sí, como disponibles para recibir la sustancia. Eso es verdad. Ok, perfecto. Bueno, y ahora queremos hacerte unas preguntas ya más a nivel personal que nos habían dejado la semana pasada, y es: ¿qué te hace a ti hoy experta en terapias psicodélicas y cómo puedo llegar yo a ser un experto en terapias psicodélicas? Vale. Bueno, debo decir que me considero todavía un aprendiz y lo seguiré siendo, yo creo que hasta el día pues, de mi muerte. ¿Qué me hace confiar y sentirme capacitada en hacerlo? Que trabajo con esta fundación donde procuramos que los procesos con estos estados expandidos de conciencia sean muy fundamentados desde la academia, sin dejar de lado, y es aquí un poco como la magia de lo que hacemos, sin dejar de lado la experiencia y el conocimiento ancestral que no necesita explicación de un marco teórico científico rígido, positivista como el que vivimos hoy. Esa mezcla que va muy acorde con mi personalidad, que va muy acorde con mi sistema de creencias, es lo que a mí me da la confianza de decir, vea, yo estoy estudiando en teoría lo que puede pasar, muy pendiente de las investigaciones, pero al mismo tiempo lo estoy viviendo, porque esto no es una cosa que uno pueda contar desde afuera. Yo no debería pues como animar a nadie a vivir un proceso de expansión de conciencia si yo no lo he vivido, y si está indicado que yo lo viva. Eso siento realmente que es lo que me deja en un estado de mucha más confianza. Es igual que si uno leyera cómo se hace una cirugía, y lo puedo leer en 1000 veces, pero si no lo he hecho, yo no soy experto pues en hacer cirugías, es lo mismo. Entonces he vivido ya los suficientes procesos de expansión de conciencia para decir, he estado ahí, sé lo que se siente, sé cómo se puede vivir y sé cómo acompañar en ese proceso. Perfecto. Y pues hablando de la experiencia, y es, ¿cuál es la experiencia más bonita que Laura ha tenido en este proceso? Sí, muy reciente. De hecho, hoy es miércoles, el viernes pasado justamente estuve en una ceremonia, esta sí fue como una connotación muy ceremonial, de psilocibina y cacao, justamente. Tomamos 1 gramo de hongos secos de Golden Teacher con una buena cantidad de cacao ceremonial, y fue la experiencia más hermosa que haya podido vivir. No desde los juegos pirotécnicos, no desde las visiones y no desde esta cosa más psicodélica, sino porque me conecté como con esa sensación de paz, plenitud, bienestar, amor. Yo creo que todavía se me chocolatean los ojos y la voz y todo, porque de verdad que fue una cosa bien profunda. Y vino después de un proceso bien duro que venía caminando. Yo venía después de un año de sudarla fuerte, porque cada proceso había sido muy complejo, muy desafiante, me había dejado unas grandes incógnitas, unas inquietudes muy impresionantes y una cotidianidad que se estaba volviendo bien compleja. Entonces como que este proceso fue como una forma de decir, pues pucha, lo logré, qué bien. Entonces por eso hasta el momento es la experiencia más hermosa que he vivido. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito que después de tanto tiempo se sigan viviendo y haga sentir eso que sentiste ahí contándonos, ¿no? Sí. Nos hacen otra pregunta, y es si el menú que estamos ofreciendo es apto para niños y adolescentes. Pues les cuento. Nuestra Magic Fungi Burger es una hamburguesa que contiene ralladura de trufa de melena de león. Claro que es apta para consumo en niños y en adolescentes porque es un hongo funcional. ¿Qué pasa? Nosotros lo hicimos porque creemos que las hamburguesas son el medio para servir a la comunidad, para ayudar a tocar temas, y en ningún momento queremos llevar de una manera irresponsable esto tan bonito que tienen los hongos a la mesa, ¿cierto? Entonces, claro que lo pueden hacer. Y pues nada, estamos ya cerrando nuestra campaña de por lo menos de terapias con hongos psicodélicos. Vendrán muchas más formas de hablar de salud mental desde Chef.
vamos a hacer una transición porque existen muchas terapias donde logramos ejercer como soluciones similares desde la serotonina y demás, no siempre con psilocibina, ¿cierto? Pero lo que queremos hoy es mostrarle a los jóvenes terapias diferentes a la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque encontramos que la medicina tradicional hoy está dejando unos vacíos muy grandes y los suicidios en Colombia siguen incrementando, y creemos que es nuestro deber empresarial hablar del tema y mostrarles diferentes terapias para que por lo menos las conozcan, las estudien y definan con cuál quieren hacer, pero que hagan algo por su salud mental. Es como lo más importante y el mensaje más importante que Chef Burger quiere dejar hoy al país y a todos los que nos escuchan y a las familias que ojalá nos acompañan y tienen hijos jóvenes. Muchas gracias, Laura, muchas gracias por este espacio. La verdad también quiero dejar ahí la ñapita, y es que no fue fácil para nosotros como compañía traer a la mesa a personas con este conocimiento que tengan la valentía de sentarse y de dar la cara, porque pues como les decía que todavía es un tabú en Colombia, pues sí, nos acompañan detrás de cámaras a hacer como la selección de contenido, a ser los curadores de campaña y demás, pero cuando les decimos acompáñennos, fue súper difícil y en el live pasado creo que nos juzgaron de una manera diferente, porque ese live tenía un sentido más de lanzar un documental donde estos chicos lo que querían era contar su experiencia y en ningún momento habían querido abarcar el tema a nivel científico. Estuvimos siempre tratando de acompañarlos con alguien y fue muy difícil. Entonces, de verdad, Laura, que estamos felices de tenerte, que nos hayas acompañado y que le hayas dado esta claridad como a todos nuestros seguidores o a nuestra comunidad, pues que tanto queremos y que nos ha acompañado en este duro proceso de Magic Fungi. No, es con todo el gusto, perdón que yo a veces me extiendo más en unas preguntas, pero bueno, se irán respondiendo en el camino, yo espero que sí. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti. Hasta luego y espero que esta información sea útil para todos. Nos vemos. Chao.